Hola para todos estudiantes de grado sexto. Antes de iniciar con el tema, quiero enviarles un saludo gigante, un abracito de oso y decirles que los he extrañado demasiado. Bueno, como ustedes saben, esta semana inició el cuarto periodo, que es el periodo final de su año lectivo. Y como empieza el cuarto periodo, empiezan nuevas temáticas. En este caso, en el área de español, vamos a iniciar el día de hoy con el tema el párrafo y los tipos de párrafo. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender el concepto de qué es un párrafo, ¿cierto? En la definición nos dicen que el párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla una idea. Ustedes dirán, ¿cómo así que la mínima unidad de redacción? Sucede que en el mundo de la escritura, para que algo sea considerado un texto, debe cumplir con cierta cantidad de palabras. En este caso, el texto más pequeño es un párrafo, ¿cierto? Sabemos que la cantidad de líneas de un párrafo puede variar, pero desde que éste cumpla con el desarrollo o la explicación o la narración de algo, ya es considerado un texto. Bueno, ahora algunas de las características de los párrafos son que los párrafos tienen ideas principales e ideas secundarias. En las ideas principales lo que hacemos es mencionar los temas importantes o el tema que vamos a ir desarrollando en el resto de los párrafos. Y ya en las ideas secundarias lo que hacemos es desarrollar, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, toda esta temática. Hay que tener muy claro que los párrafos deben ir enlazados con una misma idea o con un tema clave. Por ejemplo, si yo voy a hablar de manzanas, no puedo terminar hablando de naranjas, porque se supone que mi tema principal eran las manzanas. Entonces todo el texto que yo voy a producir debe estar relacionado con las manzanas. En algún punto por ahí del texto, yo sí podría relacionar las manzanas con las naranjas. Sí creo importante decir que las manzanas y las naranjas son frutas o mencionar características que tengan en común. Pero todo lo que yo menciono en el texto, en los párrafos, debe estar orientado principalmente al tema de las manzanas. Pongo este ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor. Bueno, entonces en los párrafos también existen partes. En este caso, los párrafos tienen 3 partes, que son las oraciones principales, oraciones argumentativas y oraciones concluyentes. Estas partes las podemos relacionar como cuando queremos hacer un cuento, ¿cierto? Sabemos que el cuento debe cumplir con un inicio, un nudo y un desenlace. Lo mismo ocurre en los párrafos, solo que se les llama de otra manera. Se debe cumplir con una oración principal, que sería como el inicio, con una oración argumentativa, que sería como el nudo, y una oración concluyente, que sería el final. Solo que en las oraciones principales se menciona la idea principal. En la oración argumentativa se desarrolla esa idea principal, y en la oración concluyente, pues como su nombre lo dice, se concluye el tema o se finaliza. Bueno, también sabemos que los párrafos van separados por un punto y aparte. Cuando terminamos de construir un párrafo, ponemos punto final y empezamos un párrafo nuevo. Esto siempre va a ocurrir de esta manera, para que lo tengamos muy claro. Bueno, también vemos que en los párrafos, todas las oraciones que mencionamos que son partes de él, las oraciones principales, oraciones argumentativas y las oraciones concluyentes,
Como son varias oraciones que se pueden presentar en el párrafo, estas también encontramos que van separadas por puntos, por comas o por puntos y comas. ¿Listo? Tenemos que entender que los párrafos deben ser muy coherentes. Es decir, el mensaje que yo quiero transmitir a otra persona debe quedar muy claro. Debo iniciar haciendo la explicación del tema que quiero desarrollar, después argumentarlo, argumentar es dar nuevas características o datos de ese tema principal, defender lo que yo quiero expresar en el texto. Y no solo eso, sino que también debo concluirlo. Debo dar finalmente las ideas generales que yo quería comunicar y expresar ese mensaje que yo quería dar. Bueno, continuemos. Entonces, en los párrafos existen unos tipos de párrafos, ¿cierto? Que se dividen en párrafos por contenido y en párrafos por función. Los párrafos tienen una función que es muy parecida a lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Por eso vamos a empezar con esta parte. Entonces yo les decía que podíamos comparar los párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión como lo que hacemos cuando creamos un cuento. En este caso, los párrafos de introducción serían el inicio. Los párrafos de desarrollo serían el nudo y los párrafos de conclusión serían el desenlace. Bueno, entonces empecemos con los párrafos de introducción. ¿Qué sucede con los párrafos de introducción? Los párrafos de introducción siempre los vamos a encontrar cuando se inicia un texto. Este párrafo nos permite darle inicio a un tema y es muy importante. Podríamos decir que inicialmente es el más importante para un lector. ¿Por qué? Porque este primer párrafo de introducción es el primer párrafo que el lector lee. Por lo tanto, nosotros tenemos la labor de que ese lector pueda sentir atracción y quiera seguir leyendo, ¿cierto? Es necesario captar la atención del lector para que él decida continuar hasta el final. Ese sería el párrafo de introducción, donde se inicia el tema y donde ponemos como los conceptos más generales, ¿cierto? Sin desarrollar todavía la idea. Bueno, en los párrafos de desarrollo, ¿qué sucede? Estos párrafos nosotros los encontramos después del párrafo de introducción, pero no necesariamente siempre están al inicio del texto, porque también pueden ir al final. Bueno, entonces en los párrafos de desarrollo, nosotros encontramos que aquí se explican las ideas principales que se dieron en el párrafo de introducción. Estos párrafos de desarrollo no tienen una cantidad límite, o sea, pueden ser varios párrafos de desarrollo, ¿cierto? Porque cuando uno tiene muchas ideas por explicar y por desarrollar, pues tiene toda la libertad de crear la cantidad de párrafos que necesite. Bueno, en los párrafos de desarrollo, lo que debemos hacer es aclarar el tema principal. Lo aclaramos dando ejemplos, dando argumentos, también se dan detalles de la forma que nosotros consideremos que la persona que lo va a leer le quede muy claro y que entienda muy bien el tema.
Bueno, ahora en los párrafos de conclusión, lo que nosotros hacemos es cerrar o terminar el tema que iniciamos y que se supone ya desarrollamos. Los párrafos de conclusión los identificamos porque siempre van a ir al final de un texto. Y también es muy fácil detectarlos porque siempre van a empezar con expresiones como en conclusión, en síntesis, por consiguiente. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en el párrafo de conclusión es simplemente resumir en pocas palabras el tema que estábamos desarrollando, dar unas ideas generales del tema. La idea no es escribir otra vez todo lo que ya explicamos en los párrafos anteriores, sino colocar lo que consideremos más importante que se mencionó en todo el texto. Después de dar las ideas generales, finalmente comunicamos el mensaje o el deseo o la propuesta que nosotros queríamos desarrollar. Hasta aquí termina los tipos de párrafos por su función, ¿cierto? Que son muy similares a lo que expliqué anteriormente. Ahora vamos con los tipos de párrafos por su contenido. Bueno, entonces encontramos inicialmente que mediante los párrafos nosotros podemos describir. Estos son los párrafos descriptivos. Estos párrafos se usan para, pues como su palabra lo dice, para describir algo, ¿cierto? Para dar las cualidades de ese algo. Sigamos con la temática de las manzanas. Los párrafos descriptivos, si yo quiero hablar de las manzanas, me permiten decir cuáles son las características de esa manzana. Decir que es roja, decir que es una fruta, decir que sus hojas son verdes. Entonces es dar características, cualidades de algo, de alguien, ¿cierto? De acuerdo al tema que nosotros queramos tratar. Y como son pues como pueden ser múltiples los aspectos que se quieran destacar de alguna cosa o de las personas o de alguna situación, entonces nosotros podemos usar el párrafo descriptivo para esto, para describir una idea o para definir un mensaje. Digo, para definir un personaje. Bueno, continuemos. Ahora encontramos el párrafo narrativo. Como la palabra lo indica, los párrafos narrativos son los que nos permiten narrar, contar algo, ¿cierto? Contar hechos, sucesos, inclusive inventarnos una historia y narrarla. Bueno, entonces los párrafos narrativos son los que cuentan algo, pero esto surge a partir de un objeto, de un sujeto o de algún acontecimiento específico. Además que los párrafos narrativos nos permiten la lectura y el desarrollo de las ideas, ¿cierto? Porque estamos contando algo. Por ende, ese algo tiene muchas características. Estos párrafos narrativos casi siempre se usan en textos científicos y literarios. Cuando hablamos de textos literarios, son precisamente la novela, el cuento, bueno, en fin. Y los textos científicos son porque normalmente en la ciencia, para poderle explicar a las personas los nuevos descubrimientos y que las personas puedan entenderlos, lo hacen de forma narrativa, contando cómo surgió todo, cómo se dio, y así sucesivamente. Bueno, los párrafos narrativos
caracterizan mucho a los periódicos y a los cuentos, puesto que se lleva un orden cronológico de afirmaciones e informaciones. Normalmente en los párrafos narrativos empezamos contando algo, explicando cómo se dio, que todo sea como una secuencia, ¿cierto? Para que sea más entendible. Bueno, ahora seguimos con los párrafos argumentativos. En los párrafos argumentativos, lo que hacemos es definir las ideas y los conceptos. Lo que se pretende mediante estos párrafos argumentativos es convencer al lector de una idea que nosotros queremos darle o expresarle, puesto que el párrafo argumentativo me permite o nos permite, cuando escribimos, fundamentar nuestras posturas, nuestras ideas. Por eso es necesario escribir, ¿cierto? Y defender el punto de vista que nosotros queremos dar. En los párrafos narrativos, la estructura es un poquito más compleja, puesto que aparte de narrar también se describe y se parte de una tesis o de una idea principal. Además se citan autores, hechos verídicos o cifras. Con todos estos datos nosotros podemos defender toda esta idea principal. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen de más o menos cómo se estructura el texto según lo que vimos de los párrafos. Entonces, lo que mencionábamos, el párrafo de introducción siempre va a ir al inicio. El párrafo de desarrollo va a ir siempre después del párrafo de introducción y no tiene que ser uno. Vemos que pueden ser varios, ¿cierto? En este caso tenemos 2 párrafos de desarrollo. Y el párrafo de conclusión siempre va a ir al final. De esta manera queda elaborado un texto. Espero que pues haya sido clara la explicación y que tengan un muy buen resto de día.